El hombre que no cree en Dios o lo rechaza, no es capaz de aceptar que exista alguien por encima de la creación y las leyes que la gobiernan. No entiende que las leyes de la naturaleza solo describen la forma con que Dios ordena su universo para expresar su voluntad soberana. Por eso Dios no puede ser juzgado o quedar condicionado bajo esas leyes por él creadas que no forman parte de sus atributos inherentes, como pueden ser la omnipresencia, omnisciencia, santidad, eternidad, omnipotencia, fidelidad o justicia, entre otros. Es decir, Dios no está sujeto a ninguna ley fuera de sí mismo, y esto le lleva a ser el único que actúa en total conformidad con su propia moral. En este sentido, nadie es más coherente consigo mismo que Dios, y su perfección moral reside en la plena sintonía entre sus acciones y su naturaleza. La conclusión es que Dios no puede actuar de manera arbitraria o caprichosa. Toda su voluntad es el reflejo de un propósito correcto sin margen de error. De ahí nace nuestro carácter moral, al haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza para hacer lo correcto. Por eso Dios nos exige que vivamos de acuerdo con su ley moral revelada en su palabra. Esta es la razón de que exista tanto el bien como el mal, según nos movamos dentro de esta ley o fuera de ella. Dios creó al hombre para que pudiera compartir la eternidad con él, pero como creador y soberano, la condicionó al acatamiento de la ley moral. Y al hombre se le otorgó la libertad para elegir obedecerla o no, y en uso de la misma tomó la peor de las decisiones. Por eso Dios tuvo todo el derecho para castigar la desobediencia que provocó la entrada del pecado en el mundo. A partir de entonces, nació para nosotros una deuda impagable con Dios, porque este pecado nos hizo incapaces para vivir conforme a su ley moral, según la perfección exigida por quien es perfecto. Pero al ser el amor de Dios tan grande como su justicia, tuvo tanta misericordia por el hombre que no dudó en darnos a su Hijo para que cumpliera a la perfección por nosotros la ley moral y así poder recuperar la vida eterna que nos fue quitada. Las palabras transcritas en Juan 3:16 son conocidas por todos. Sin embargo, muchos que rechazan a Dios lo hacen porque no se consideran culpables por lo que otros hicieron antes de nacer ellos, y mucho menos Adán y Eva. Por eso no admiten la existencia del pecado y la culpa al considerarse inocentes o, en su caso, víctimas de las circunstancias. Pero estas personas no consideran que no es necesario remontarse al pecado original para llegar a pecar y arrepentirnos sobre nuestra forma de vida. Hay muchas leyes basadas en el carácter de Dios que tienen que ver con las relaciones humanas y que vulneramos cada día. Somos transgresores de la ley de Dios cuando mentimos, somos egoístas, pensamos mal, adulteramos aunque sea con la mirada, codiciamos, no respetamos, no consideramos o agredimos de cualquier manera, o cuando robamos creyendo que es justo hacerlo, al tratarse de pequeñas cantidades, por ejemplo. Y los supuestos son infinitos, tanto como cada uno de los pecados que cometemos por medio de ellos. Pero que nadie se ofenda, porque todos de una manera u otra pecamos cada día, y los cristianos no nos quedamos cortos, ya que según Santiago 3:2, todos ofendemos muchas veces. El que no lo reconozca miente, dado que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso a tenor de 1 de Juan 1:10. Por tanto, admitamos que no somos buenos como creemos, ya que bueno solo hay uno, el Padre que está en los cielos, según Mateo 19:17. No fue necesario que mordiéramos junto con Adán y Eva aquella manzana para que ahora seamos tan pecadores como ellos. El orgullo nos ciega a la hora de rechazar a Dios porque en realidad no queremos asumir el pecado y culpa que nos hace deudores ante Él al vulnerar cada día su ley moral. Por eso el hombre en su necedad intenta tranquilizar su conciencia pretendiendo juzgar al Creador bajo las leyes y principios morales de la propia criatura. Con ello lo rebaja al mismo nivel de miseria que tiene el hombre para cuestionar su amor,
pero sobre todo su justicia. Porque dirán que un ser tan perfecto en amor solo puede ser justo si no toma en cuenta la imperfección moral del hombre para abrir las puertas del cielo a todo ser humano que no haya cometido grandes aberraciones en su vida. Y es que al final, para el incrédulo, todos somos buenos, inocentes o víctimas, excepto aquel que ha sido señalado por los demás como asesino, genocida o algo peor si cabe. El hombre que rechaza a Dios lo pretende humillar en lo más bajo hasta el punto de condicionar su existencia solo si se somete a sus caprichos y deseos. Pero desconoce que no es necesario intentar someterlo de esa manera, ya que solo Dios es capaz de humillarse a sí mismo sin que se lo pidamos, hasta hacerse hombre y permitir que se le escupa, golpee y se le clave en una cruz para morir por todos esos que le habían rechazado. En definitiva, todos estamos sujetos a la ley moral de Dios, seamos o no creyentes, por la sencilla razón de que no existe otra. Todo lo que orbita fuera de ella no son más que principios o rudimentos del mundo, como los llama Pablo en Colosenses 2:20, normas de conducta que fluctúan según la época o costumbres a conveniencia de la sociedad. Porque todos sabemos que la moral o ética del hombre va cambiando con los años, y lo que antes era malo, hoy parece bueno y a la inversa. A día de hoy no hay nada seguro, estable o permanente a nivel moral. Todo se relativiza para depender de la subjetividad individual de cada persona. Por eso la palabra es rechazada, porque la ley moral que deriva de su autor no cambia y es eterna al establecer principios inmutables. Y no nos engañemos, todo hombre nace por el pecado con el deseo de ser su propio Dios, para decidir entre lo que está bien y lo que está mal. El problema es que lo hace en función de sus intereses egoístas. Esta es la razón por la que Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso tras pecar, para que no pudieran vivir una eternidad decidiendo por sí mismos entre el bien y el mal con independencia de la voluntad divina, según leemos en Génesis 3:22. Porque la intención inicial de Dios fue que el hombre gobernara la tierra como él la hubiera gobernado conforme a su ley moral. Pero tras pecar, quedó claro que la conducta violenta del hombre dio testimonio del uso equivocado del poder que Dios le había concedido. En consecuencia y con independencia de que sea o no acatada, podemos afirmar que todos estamos sujetos a la ley moral de Dios. Padre, que tu ley quede grabada en la tabla de nuestros corazones para ponerla por obra, y que alcance a todos aquellos que aún la rechazan para que lleguen a abrazar a tu Hijo como nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.